Cuando la esperanza se desvanece, Dios enciende tu alma con su misericordia. Hay momentos en los que el alma no grita, no llora, solo guarda silencio, no porque todo esté bien, sino porque ya no queda fuerza ni para suplicar. Y en ese silencio denso, en esa especie de resignación disfrazada de fe, algo dentro empieza a apagarse sin que te des cuenta. No sucede de golpe. Es un proceso invisible, lento, como una vela que titila antes de extinguirse. Así muere la esperanza en muchos corazones que aún oran, pero ya no creen que serán escuchados. ¿Alguna vez has sentido que orar no cambia nada? ¿Que tus palabras suben, pero no regresan con respuestas? Esa sensación de hablar con un cielo cerrado puede herir más que la herida original, porque cuando crees que Dios está en silencio, también crees que estás solo. Y ahí comienza la desconexión, no con la religión, no con los hábitos, sino con la certeza de que Dios aún camina contigo. Muchos siguen yendo a la iglesia, siguen diciendo amén, siguen compartiendo versículos, pero por dentro ya no esperan nada. Siguen obedeciendo, pero dejaron de soñar. Siguen orando, pero ya no sienten. Y poco a poco, la fe se vuelve un acto mecánico, no una llama viva, no por rebeldía, no por pecado, sino por cansancio del alma. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios no necesita que estés fuerte para acercarte a ti. Él se acerca precisamente cuando estás más débil. No se ofende por tu vacío, no se aleja por tu silencio. Al contrario, su misericordia se activa cuando tus palabras ya no salen. Cuando no sabes qué orar, su espíritu intercede por ti con gemidos que no se pueden explicar. Hoy no vengo a darte fórmulas, no vengo a empujarte con frases hechas. Vengo a caminar contigo en este valle, a recordarte que no estás loco, no estás solo y no estás olvidado. Lo que sientes tiene nombre. Es el cansancio de quien ha resistido demasiado tiempo sin ver frutos. Es el dolor de quien ha amado sin ser sanado. Pero también es el lugar exacto donde Dios empieza a encender de nuevo el alma. No con respuestas, sino con su presencia. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas no cerrarte del todo. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti aún quiere creer. Tal vez sea una chispa diminuta, tal vez sea una fe apenas visible, pero esa chispa es suficiente para que Dios la convierta en fuego otra vez. Un fuego suave, un fuego que no consume, que abraza. Déjame preguntarte algo. ¿Y si el hecho de que aún estés aquí, respirando, escuchando, sintiendo, fuera la prueba de que Dios no terminó contigo? ¿Y si esta etapa no es el final, sino el preámbulo del renacer? ¿Y si la noche oscura de tu alma fuera solo el velo que esconde la misericordia que está a punto de tocarte? Hoy no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas permitir que esta palabra entre. No te resistas, no te exijas, solo recibe. Porque cuando la esperanza se desvanece, Dios no te condena, te abraza y enciende tu alma con su misericordia. Este es el comienzo de algo nuevo, y aunque aún no lo sientas, algo dentro de ti ya comenzó a despertar. La falsa creencia de que el silencio de Dios es su ausencia. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra, silencios que confunden, que inquietan, que hacen temblar la fe incluso del corazón más fuerte. Cuando oras y nada cambia, cuando clamas y no escuchas un eco del cielo, la mente comienza a construir explicaciones peligrosas. Dios ya no está conmigo. Dios me abandonó. Dios está cansado de mis fallas. Y sin darte cuenta, conviertes el silencio de Dios en un juicio contra ti. Pero ese es uno de los engaños más profundos del alma herida. Porque el silencio de Dios nunca es ausencia, nunca es castigo, nunca es indiferencia. Es un espacio,
un espacio sagrado donde algo está siendo formado, aunque tus sentidos aún no lo perciban. La desesperanza te hace interpretar ese silencio como rechazo, pero la verdad es que muchas veces Dios calla para no interrumpir procesos que solo florecen en la quietud. Él trabaja en capas que tus ojos todavía no pueden ver. Piensa un momento. Cuando un médico opera, guarda silencio. Cuando un escultor talla, no habla. Cuando una semilla crece en la tierra, no hace ruido. El silencio no significa inactividad, significa profundidad. Y Dios es especialista en trabajar en lo profundo, donde tus emociones no llegan y tu entendimiento no alcanza. Él obra donde más dueles, donde más dudas, donde más temes. Pero el corazón humano, cuando sufre, se vuelve ansioso, busca señales inmediatas, respuestas rápidas, algún indicio de que Dios está presente. Y cuando eso no sucede, la mente, que es experta en crear historias basadas en el miedo, comienza a llenar los espacios vacíos con conclusiones equivocadas. Es allí donde el silencio se convierte en tormenta interior. Si no responde, es porque no me ama. Si está callando, es porque ya no me escucha. ¿Te das cuenta de cómo la mente herida interpreta desde la carencia, no desde la verdad? La Biblia está llena de hombres y mujeres que confundieron el silencio de Dios con abandono. Elías, después de una gran victoria, creyó que Dios lo había dejado solo. David, en los Salmos, clamaba diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás de mí? Incluso Jesús en la cruz sintió el peso del silencio divino. Si el Hijo de Dios experimentó ese vacío emocional, ¿cómo no habría de suceder también en nuestra experiencia humana? Pero en todos esos casos, el silencio no significó ruptura, significó profundidad, significó propósito. Significó un movimiento divino que estaba siendo preparado más allá del alcance de la vista. El silencio de Dios no te empuja lejos, te acerca de maneras que aún no comprendes, porque en el silencio Él te enseña a escuchar sin ruido, te enseña a confiar más allá de lo visible, te enseña a descansar incluso cuando tus emociones gritan. A veces, Dios calla para que descubras que la fe no depende de lo que escuchas, sino de lo que sabes. Y sabes, en lo más profundo, que Él es fiel. Permite que esta pregunta entre en tu corazón. ¿Y si el silencio que interpretas como abandono fuera, en realidad, el lugar donde Dios te está reconstruyendo? ¿Y si, en lugar de estar lejos, Él estuviera más cerca que nunca, trabajando en tu raíz, sanando lo que tú ya no alcanzas, preparando lo que tú aún no imaginas? Dios no se esconde para castigarte, se cubre en silencio para fortalecerte, te recoge en quietud para levantarte con nuevas fuerzas. Su silencio no es ausencia, es protección, es propósito, es una misericordia que opera sin hacer ruido. Y cuando llegue el momento, cuando la obra interna esté madura, cuando la raíz esté firme, cuando tu fe esté lista para sostener lo que estás pidiendo, ese silencio se romperá con claridad, respuesta y dirección. Pero mientras tanto, no interpretes su silencio desde tu dolor, interprétalo desde su amor. Cómo la esperanza muere, mecanismos invisibles del alma herida. La esperanza no desaparece de un día para otro. No se rompe como un vaso que cae al suelo, ni se apaga como una luz que alguien decide cortar. La esperanza muere lentamente, casi de manera imperceptible, como si se deshiciera por dentro sin hacer ruido. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que la has perdido hasta que un día te escuchas diciendo: ya no espero nada. Ese momento no es el inicio de la desesperanza, es su consecuencia. Todo comienza en una zona profunda, donde las emociones se mezclan con la memoria. Cada decepción deja una marca. Cada oración sin respuesta aparente deja un vacío.
Cada promesa que parecía no cumplirse crea tensión en el corazón, y la mente, en su intento de protegerte, empieza a construir defensas. El cerebro humano está diseñado para evitar el dolor, no para sostener la esperanza. La esperanza exige vulnerabilidad. El dolor exige protección. Y ahí comienza la desconexión. Cuando has sido herido repetidamente, el alma entra en un modo silencioso de autodefensa. Empieza a filtrar expectativas para evitar nuevas heridas. La psicología lo llama mecanismo de apagamiento emocional. No sientes demasiado para no sufrir demasiado. No esperas demasiado para no perder demasiado. Pero lo que parece una estrategia de supervivencia termina convirtiéndose en un bloqueo espiritual. Porque sin esperanza, la fe pierde su impulso. Y sin impulso, la vida pierde su dirección. La esperanza muere cuando la mente se cansa de sostener lo que el corazón ya no puede creer. Muere cuando te acostumbras a la ausencia de cambios. Muere cuando las promesas parecen lejanas y los días parecen repetidos. Muere cuando te convences de que no vales lo suficiente, de que no eres escuchado, de que no eres visto. Es un desgaste interno que se acumula hasta que la llama se hace tenue, casi imperceptible. Pero hay algo más profundo aún. La esperanza también muere cuando la culpa entra. Cuando te dices a ti mismo que si Dios no respondió es porque no oraste bien, no te comportaste bien, no fuiste lo suficientemente fuerte o santo. Esa culpa silenciosa consume más fe que cualquier prueba exterior. La culpa no viene de Dios, pero se disfraza de espiritualidad para hacerte creer que mereces el silencio. Y cuando crees que mereces sufrir, dejas de esperar lo bueno. La neuropsicología explica que, cuando te sientes derrotado repetidamente, tu cerebro empieza a interpretar la falta de resultados como una verdad definitiva. Esto se llama indefensión aprendida. Un estado donde ya no luchas porque crees que nada cambiará. Y aunque físicamente sigas adelante, interiormente ya te has rendido. El alma se acostumbra al dolor como si fuera un lugar permanente. Sin embargo, aquí está el punto que cambia la historia. La esperanza no muere porque Dios se haya ido. Muere porque el corazón se cansa. Pero lo hermoso es que Dios no te pide que mantengas la llama siempre encendida. Él sabe que hay temporadas donde tu fuerza se quiebra, donde tu fe tiembla, donde tus expectativas colapsan, y aún así, Él no te condena. Porque la esperanza verdadera no nace de tu capacidad emocional, sino de su misericordia. La esperanza muere cuando miras demasiado tus heridas y muy poco su presencia. Pero revive cuando te atreves a creer que, incluso en tu fragilidad, Dios aún puede trabajar. Que aunque ya no tengas fuerzas para esperar, Él sí tiene fuerzas para restaurarte. Que aunque sientas que todo dentro de ti se apagó, su espíritu puede soplar de nuevo sobre las brasas ocultas de tu alma. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Y si la sensación de que tu esperanza murió fuera solo la señal de que ahora es Dios quien va a encenderla, no tú? ¿Y si esta etapa de agotamiento emocional fuera el punto exacto donde su misericordia comienza a reconstruirte desde adentro? La esperanza no está muerta, solo está dormida, y Dios está más cerca que nunca de despertarla. Misericordia, el lenguaje secreto de Dios en el valle oscuro. Dios no siempre habla con palabras. Hay momentos en los que su voz no se oye, pero se siente, no se pronuncia, pero te envuelve, no se explica, pero te sostiene. Es el lenguaje silencioso, tierno, que actúa cuando todo lo demás falla. Se llama misericordia. Y es justo en el valle más oscuro de tu vida, cuando sientes que nadie te entiende, que nadie puede alcanzarte, que Dios comienza a hablarte con ella. La misericordia no grita, no irrumpe, no exige.
Es una caricia invisible que te toca el alma cuando ya no te quedan argumentos. Es una presencia suave que se desliza entre los restos de tu cansancio, entre las ruinas de tu fe herida. Es el lenguaje de Dios cuando tus palabras ya no salen, cuando tu oración se reduce a lágrimas, cuando solo respiras y esperas que algo, lo que sea, te devuelva la fuerza de vivir. ¿Y sabes por qué actúa así? Porque Dios no entra en el alma con imposiciones. Él entra por rendición. Entra cuando ya no tienes fuerzas para aparentar, ni para controlar, ni para explicarle a nadie lo que sientes. En ese lugar de desnudez interior, donde tú mismo no sabes qué está pasando contigo, ahí es donde su misericordia encuentra espacio para actuar. El Salmo 23 no dice, aunque camine por el valle oscuro, me sacará del valle, sino, tú estás conmigo. La promesa no es escapar del valle, es no estar solo en él. La misericordia es la manera en que Dios te acompaña cuando no te saca de inmediato. Es su forma de decir, no voy a apresurar tu proceso, pero tampoco te dejaré solo en él. Y eso es más poderoso que cualquier milagro inmediato, porque hay heridas que no se curan con un toque, sino con una compañía. La psicología enseña que el mayor antídoto contra el trauma no es la eliminación del dolor, sino la presencia significativa en medio del dolor. Cuando alguien te acompaña en la herida, esa herida cambia de significado. Ya no es solo sufrimiento, es el lugar donde fuiste visto, sostenido, amado. La misericordia de Dios hace eso. Ella no siempre elimina el valle, lo transforma en un altar, porque no es el lugar lo que determina tu sanidad, es con quién atraviesas ese lugar. Muchos creen que Dios solo actúa cuando todo se arregla, pero la misericordia actúa cuando todo está roto. Ella no necesita condiciones perfectas. De hecho, opera mejor en la imperfección, porque no depende de tu esfuerzo, sino de su compasión. Y su compasión no se activa cuando mereces, se activa cuando necesitas. Por eso, aun cuando tú ya no esperas nada, su misericordia sigue ahí, tocando partes de ti que ni tú sabes cómo sanar. Quizás en este momento sientes que no estás progresando, que estás estancado, que algo dentro de ti sigue herido a pesar de tus oraciones. Tal vez crees que Dios está esperando que cambies para moverse a tu favor, pero no, es Él quien se mueve primero, siempre. Él no reacciona a tu transformación, Él inicia tu restauración y lo hace con misericordia. Esa misericordia que no te exige estar bien para recibirla, que no te pide explicaciones, que no te compara con nadie, solo se acerca, solo se inclina, solo te levanta desde dentro, porque ese es el lenguaje secreto de Dios, no la perfección, sino la compasión, no el juicio, sino la presencia. Déjame preguntarte con el corazón abierto. ¿Y si la oscuridad que estás atravesando fuera el escenario exacto donde Dios va a revelarse de una forma que jamás imaginaste? ¿Y si su misericordia ya te estuviera rodeando, incluso ahora, mientras piensas que todo se está apagando? Tal vez no sepas cómo seguir, pero su misericordia sí sabe cómo encontrarte. Y ya lo está haciendo. El alma que toca fondo. Donde termina la lógica, comienza lo sobrenatural. Hay una profundidad del dolor donde ya no sirven los consejos, donde las frases motivacionales suenan huecas, donde las explicaciones teológicas no alcanzan. Es ese lugar silencioso, íntimo y oscuro, donde el alma ha tocado fondo. Y lo curioso es que, aunque parezca un punto final, para Dios es justo el principio. Tocar fondo no significa perderlo todo. Significa llegar a ese límite donde reconoces que tú solo no puedes más. Es el momento en el que cesa la autosuficiencia, donde ya no hay argumentos con los que defender tu fe, ni fuerzas para continuar fingiendo que todo está bien.
Es ahí, cuando la lógica ya no da respuestas, que lo sobrenatural comienza a manifestarse, porque mientras el ser humano intenta controlar, Dios espera. Pero cuando el alma se rinde, el cielo se abre. Piensa en Elías, el profeta que desafió a reyes y enfrentó a multitudes, pero que terminó escondido en una cueva pidiendo morir. ¿Qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo exigió, no lo presionó, lo alimentó, lo dejó dormir, lo escuchó y luego, con voz suave, le recordó su propósito. Eso es tocar fondo, llegar al punto donde Dios no te exige rendimiento, solo presencia, donde ya no se trata de tu fuerza, sino de su ternura. Job también tocó fondo. Perdió todo: familia, salud, bienes, amigos. Y en medio del polvo, cuando nadie tenía respuestas, cuando la lógica humana colapsó, Dios habló. Pero no lo hizo con explicaciones. Lo hizo con preguntas que despertaron algo más profundo: la reverencia, la humildad, la rendición. Porque tocar fondo no es caer en el vacío, es caer en las manos de aquel que sostiene incluso cuando tú ya no puedes. La psicología reconoce que en los estados de colapso emocional profundo, el ser humano pierde la capacidad de pensar con claridad. Pero ese mismo colapso puede abrir espacio para una experiencia transformadora. Se llama punto de quiebre y puede ser el inicio de una nueva construcción interior si hay un entorno seguro. Dios no solo es ese entorno, Él es la reconstrucción misma. Cuando llegas al final de ti mismo, descubres que Dios nunca necesitó tu perfección, solo tu rendición. Él no vino a apoyarte cuando fueras fuerte, vino a restaurarte cuando fueras débil. La lógica dice: para que Dios se acerque, debo estar limpio, ordenado, preparado. Pero la verdad es que su presencia se manifiesta en los lugares rotos, caóticos, impresentables, porque donde la lógica termina, comienza la misericordia. Y si tocar fondo no fuera una derrota, sino una cita divina, y si esta caída no fuera el fin, sino el punto exacto donde Dios te va a levantar con una fuerza que ya no es tuya, sino suya, y si el hecho de que ya no puedas más fuera la mejor noticia, porque ahora es Él quien lo hará por ti. A veces necesitas quedarte sin nada para descubrir que Dios es todo, y no porque Él lo haya causado, sino porque el alma, en su soberbia silenciosa, necesita vaciarse para poder recibir. La lógica humana siempre busca resolver, pero el Espíritu Santo no siempre resuelve. Él transforma, y lo hace desde adentro, desde lo profundo, desde ese lugar donde tú dijiste: aquí no hay salida. Sí hay salida, pero no será con tus fuerzas, será con su presencia, y su presencia ya está contigo. Cómo la culpa bloquea la luz de la esperanza y cómo liberarla. La culpa no siempre grita, a veces susurra. Se esconde detrás de frases como: me lo merezco, no soy suficiente, es mi culpa que Dios no haya respondido. Y lo más peligroso de la culpa no es su intensidad, sino su sutileza. Se mete despacio en los rincones del alma que quedaron abiertos por heridas del pasado, por errores que aún duelen, por decisiones que preferirías olvidar. Y una vez dentro, comienza a distorsionar tu forma de ver a Dios y de verte a ti mismo. Cuando sientes culpa, no solo dudas de tu valor, dudas del amor de Dios. Empiezas a creer que no eres digno de ser escuchado, de ser sanado, de ser restaurado, no porque Dios haya cambiado, sino porque tu visión de Él ha sido empañada por tu visión de ti mismo. Y en ese desequilibrio interior, la esperanza comienza a apagarse, no por falta de promesas, sino por exceso de condena. La culpa mal gestionada se convierte en autoexclusión espiritual. Te aíslas, te desconectas, sigues participando, pero ya no te sientes parte. Lees la Biblia, pero crees que no aplica a ti.
Escuchas una promesa, pero algo dentro de ti dice, eso es para los que están bien con Dios, no para mí. Y esa distancia, aunque invisible, rompe la intimidad, apaga la llama, bloquea la esperanza. La psicología afirma que el sistema de creencias de una persona determina cómo interpreta sus experiencias. Si crees que fallaste, interpretarás cada silencio como castigo. Si crees que no eres digno, verás cada demora como prueba de que Dios ya no confía en ti. Pero eso no es verdad. La culpa que te aleja de Dios no viene de Dios. Viene de heridas no sanadas, de religiosidad mal entendida, de un enemigo que conoce tus debilidades y las usa para desgastar tu fe. Esli Regina Carballo enseña que detrás de la culpa persistente suele haber una historia emocional no resuelta. Algo que hiciste, algo que permitiste, algo que no supiste enfrentar y que hoy te hace creer que tu error tiene más poder que la misericordia de Dios. Pero eso es una mentira. No hay nada, escucha bien, absolutamente nada que hayas hecho que tenga más peso que el amor del Padre. El sacrificio de Cristo no fue parcial, fue total y fue precisamente para ti, para esos momentos, para esa herida. La culpa se sana con verdad y la verdad es esta: Dios no te pide perfección, te pide sinceridad. No te exige estar limpio para acercarte, te limpia cuando te acercas, y cuando entiendes eso, la esperanza empieza a abrirse paso entre los escombros, porque ya no dependes de tu mérito, sino de su gracia, y esa gracia es abundante, constante, incondicional. Déjame preguntarte con el alma abierta, ¿cuántas promesas has dejado de creer solo porque crees que fallaste demasiado? ¿Cuántas veces te alejaste en silencio, no porque Dios te rechazara, sino porque tú mismo te diste por descartado? ¿Y si hoy fuera el momento de soltar esa culpa, de dejar de cargar lo que Dios ya perdonó? La esperanza no florece en suelos llenos de condena, florece en corazones que se atreven a recibir el perdón, no por merecimiento, sino por necesidad, porque la esperanza no nace del esfuerzo, nace de la misericordia, y la misericordia no busca perfectos, busca rendidos. Suéltalo, suéltalo ahora. No esperes sentirte mejor para acercarte a Dios. Acércate a Dios y comenzarás a sentirte libre. Cuando no sientes nada, Dios sigue obrando en lo invisible. Hay etapas en la vida espiritual en las que simplemente no sientes nada. No hay gozo, no hay lágrimas, no hay consuelo, solo una especie de vacío sordo que parece crecer con el paso de los días. Y lo más doloroso no es el silencio, es la ausencia de sensación. Te arrodillas y no pasa nada. Lees la palabra y no se enciende nada. Escuchas alabanzas y todo suena lejano, como si tu alma estuviera anestesiada. Pero lo que tú interpretas como inactividad espiritual puede ser, en realidad, una obra profunda que aún no ha llegado a la superficie. Porque Dios no siempre trabaja desde lo visible hacia lo profundo. Muchas veces lo hace al revés. Comienza desde la raíz, desde donde tú no puedes ver, desde donde tú ya no tienes control. Y eso requiere un tipo de fe que va más allá de los sentimientos. Una fe que confía aún cuando el corazón no responde. Una fe que se sostiene no en lo que experimenta, sino en lo que sabe. Hay una escena en la naturaleza que revela esta verdad. Durante el invierno, los árboles parecen muertos. No hay hojas, no hay flores, no hay fruto. Pero bajo la tierra, las raíces están vivas, expandiéndose, absorbiendo fuerza, preparándose para una nueva estación. ¿Y sabes qué sucede si juzgas al árbol solo por lo que ves? Lo cortas, lo descartas, lo das por perdido. Lo mismo ocurre con tu alma cuando atraviesa una temporada de insensibilidad. Si la juzgas por lo que sientes, creerás que estás estancado. Pero si confías en lo que Dios hace en lo oculto,
entenderás que algo está madurando, aunque no se vea. La fe madura no se alimenta de sensaciones, sino de convicción. Y eso duele, porque estamos acostumbrados a medir la presencia de Dios por la intensidad emocional. Pero Él no es rehén de tus emociones. Él es fiel, incluso cuando tú no lo sientes. Incluso cuando tu corazón está frío, cuando tus oraciones son monótonas, cuando tu interior está cansado, Él sigue ahí, silencioso, constante, obrando. Es aquí donde la esperanza se vuelve más difícil y más real, porque ya no se basa en un milagro, ni en una señal, ni en una emoción. Se basa en su carácter, en su fidelidad, en su palabra, y aunque no lo veas ahora, Dios está ordenando cosas dentro de ti que te van a sostener cuando llegue la próxima estación. Está fortaleciendo tu raíz, está limpiando tu motivación, está profundizando tu dependencia. ¿Te has detenido a pensar que tal vez este vacío que sientes no es ausencia, sino purificación? Que en esta aparente sequedad Dios está cortando las dependencias emocionales para enseñarte a vivir por verdad, no por sensación. Porque Él no quiere que lo busques solo por lo que te hace sentir, quiere que lo conozcas por quien Él es. La psicología espiritual llama a esta fase la noche oscura del alma. Un periodo donde Dios parece ausente, pero en realidad está más presente que nunca, no para darte lo que tú quieres, sino para formarte desde dentro, para enseñarte a permanecer, para mostrarte que la esperanza no se apaga cuando no sientes, solo se purifica. Así que te lo digo con toda el alma, no te condenes por no sentir, no renuncies por no emocionarte, no sueltes la fe solo porque tu interior parece dormido. Dios no ha terminado contigo. Está más activo de lo que imaginas, solo que esta vez está trabajando en lo que nadie ve, y pronto lo invisible dará fruto. Porque donde hoy no sientes nada, Dios ya está preparando lo que mañana te hará florecer. Como la compasión de Dios restaura tu valor personal. Hay heridas que no sangran por fuera, pero desangran por dentro. No se ven, pero te cambian. Te hacen caminar con la cabeza baja, desconfiar del amor, desconectarte de ti mismo. Y una de las más profundas es esa que te hace creer que ya no vales lo suficiente para ser amado por Dios. No por lo que hiciste, sino por cómo te sientes contigo mismo. Como si algo en ti estuviera roto más allá de toda reparación. Pero Dios no solo ve lo que hiciste, ve lo que te pasó, ve cómo llegaste hasta aquí, ve los pesos que cargaste en silencio, las voces que marcaron tu infancia, las comparaciones que te desgastaron, los rechazos que te moldearon. Y cuando su compasión te mira, no lo hace desde un trono lejano, sino desde una ternura que conoce el barro del que estás hecho y te ama igual, te ama justo ahí, donde tú crees que nadie podría amarte. La historia del hijo pródigo no es solo sobre perdón, es sobre restauración de identidad. El hijo no solo volvió arrepentido, volvió roto. Creía que solo merecía ser tratado como un siervo. Su culpa había matado su valor personal. Pero el padre no respondió a sus palabras, respondió con compasión, le devolvió el anillo, la túnica, el lugar en la mesa, porque para el padre el hijo nunca dejó de ser hijo, aunque él mismo ya no se sintiera así. Esa es la compasión de Dios. No te devuelve al punto donde fallaste, te eleva al lugar donde nunca imaginaste estar. No te devuelve lo que perdiste, te da lo que solo su gracia puede crear, una nueva versión de ti mismo, nacida no del esfuerzo, sino del amor inmerecido. La psicología del trauma enseña que el dolor no sanado puede deformar la autoimagen. Comienzas a verte a través del lente de tu herida, no de tu esencia. Y cuanto más tiempo vives desde esa identidad herida,
más difícil se vuelve creer que Dios te ve de otra manera. Pero la compasión de Dios no trata con la imagen que tú creaste para sobrevivir. Trata con el diseño original que Él puso en ti antes de que el mundo te hiriera. Dios no te ama por tu comportamiento, te ama por tu existencia, porque eres suyo, porque su aliento vive en ti, porque su compasión no necesita motivos, solo necesita un corazón dispuesto a recibirla. Y cuando decides dejar de pelear contra ese amor y simplemente lo dejas entrar, algo comienza a reconstruirse dentro de ti. No una autoestima superficial, no una confianza basada en logros, sino una dignidad restaurada desde el alma. ¿Y si el mayor acto de fe hoy fuera permitir que Dios te ame justo donde tú crees que no lo mereces? ¿Y si lo que más necesita tu alma no es más fuerza, sino más ternura? ¿Y si su compasión fuera la respuesta que llevas años buscando, pero que tu orgullo espiritual no te dejaba aceptar? Dios no quiere que te levantes a la fuerza, quiere levantarte con su compasión. No quiere que te esfuerces por encajar, quiere que recuerdes que siempre fuiste parte, no quiere que luches por merecer, quiere que descanses en su gracia. Tu valor no se perdió, solo fue olvidado por un corazón herido. Pero hoy, la compasión de Dios está tocando ese lugar roto para restaurarte desde dentro. El poder oculto de una oración sincera en medio del cansancio. Hay oraciones que nacen de la fuerza, de la convicción, del entusiasmo espiritual. Y hay otras que nacen del cansancio, de ese cansancio profundo que no solo agota el cuerpo, sino que entierra las emociones y apaga la voluntad. Una oración susurrada desde ese lugar no parece poderosa, no parece espiritual, no parece suficiente, pero para Dios ese es el tipo de oración que atraviesa el cielo con más fuerza que cualquier otra, porque una oración sincera, nacida del cansancio, no busca impresionar, no busca cumplir un ritual, no busca demostrar fe. Es simplemente un corazón diciendo: Dios, estoy aquí, y aunque no me queda mucho, lo poco que tengo es tuyo. Esa honestidad rompe muros que 1000 palabras decoradas jamás podrían tocar, porque Dios nunca pidió oraciones perfectas, pidió oraciones reales. A veces pensamos que orar desde la debilidad es un fracaso espiritual, pero la Biblia muestra lo contrario. Ana oró desde el agotamiento emocional, David oró desde la angustia, Jeremías oró desde la confusión, Elías oró desde el deseo de rendirse, Jesús oró desde la agonía. Y en cada una de esas oraciones el poder no estaba en la forma, estaba en la entrega, en la verdad desnuda del alma que ya no pretende, que ya no oculta, que ya no se defiende. La psicología nos enseña que cuando estamos exhaustos, las barreras racionales se debilitan. El filtro de lo que debería ser cae, y lo que sale es lo auténtico, eso que normalmente escondes, eso que callas, eso que no te atreves a decir en voz alta. Y ese desbordamiento emocional, lejos de ser un tropiezo espiritual, puede ser el punto exacto donde la sanidad comienza. Porque la sanidad no empieza cuando estás fuerte, empieza cuando te permites sentir lo que siempre reprimiste. Una oración sincera en medio del cansancio no cambia a Dios, te cambia a ti, abre una rendija en el muro que construiste, permite que la luz entre, te recuerda que no tienes que cargar todo solo, que puedes dejar caer lo que ya no puedes sostener, que no necesitas explicar tu dolor, solo presentarlo. Dios sabe interpretarlo mejor que tú. La verdadera fuerza de una oración así está en que no depende de emoción, ni de energía, ni de elocuencia. Depende de necesidad. Y Dios responde a la necesidad con misericordia. Siempre, cuando dices: Dios, ya no puedo más, Él no escucha derrota, escucha apertura, escucha entrega, escucha un hijo volviendo a su pecho. Y si esa oración débil que creíste insignificante fuera, en realidad,
el clamor que está moviendo el cielo a tu favor. Y si lo que tú llamas cansancio fuera el lenguaje que Dios esperaba para encontrarte sin máscaras. Y si este momento de agotamiento fuera la antesala de una renovación que no podrías recibir desde la fuerza, sino solo desde la vulnerabilidad. Dios no necesita una oración fuerte. Necesita un corazón honesto. Y tu cansancio, lejos de ser un obstáculo, puede ser la puerta más pura hacia una intimidad real con Él. No subestimes lo que nace de tu fragilidad. Dios escucha con especial atención lo que dices cuando te faltan las fuerzas. Tal vez hoy tu oración sea apenas un susurro, apenas un Dios, ayúdame. Pero para el cielo, eso es suficiente, más que suficiente. La esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la promesa. Hay un tipo de esperanza que se quiebra cuando la vida se complica. Esa esperanza emocional, frágil, que depende de lo que ves, de lo que sientes, de lo que entiendes. Es la esperanza que dice, creo mientras todo vaya bien, pero existe otra esperanza, una más profunda, una que no nace de las circunstancias, sino de la promesa. Esa esperanza no se alimenta del entorno, se alimenta del carácter de Dios. Y cuando la vida se vuelve oscura, esa esperanza no solo sobrevive, crece. Mucha gente confunde esperanza con optimismo. El optimismo es humano. Todo va a mejorar. La esperanza bíblica es espiritual. Dios sigue siendo fiel, aunque nada mejore hoy. El optimismo se derrumba en la tormenta. La esperanza permanece firme porque no mira la tormenta. Mira a aquel que calma el mar. No se apoya en probabilidades, se apoya en la palabra. Abraham creyó cuando ya no tenía razones humanas para creer. Su cuerpo decía imposible. Su edad decía tarde. La lógica decía acabó. Pero Dios había dado una promesa, y eso cambió todo. La esperanza que depende de la vista muere cuando la vista falla. La esperanza que depende de la promesa vive incluso cuando la realidad parece contradecirla, porque Dios no firma promesas para ajustarlas a tu circunstancia. Firma promesas para elevar tu vida por encima de lo que comprendías. Cuando tu fe se sostiene en lo que ves, se quiebra rápido. Cuando se sostiene en quien Dios es, permanece. Por eso tantos cristianos viven frustrados, porque esperan que Dios se alinee a sus circunstancias en vez de alinear su esperanza al carácter de Dios. La verdad es sencilla y profunda. Dios no necesita que el ambiente mejore para comenzar a obrar. A veces, su obra empieza precisamente cuando todo lo demás empeora, porque ahí tu confianza deja de estar en la situación y comienza a estar en Él. La psicología espiritual explica que el ser humano crea expectativas basadas en patrones. Si siempre te fue mal, esperas que te vaya mal. Si fuiste rechazado, esperas rechazo. Si fuiste herido, anticipas dolor. Y esa anticipación influye en cómo interpretas cada evento. Pero la esperanza bíblica rompe ese ciclo. No se basa en tu historial emocional, se basa en la fidelidad eterna de Dios. Y cuando esa esperanza entra, no niega tu pasado, lo resignifica. La promesa de Dios funciona como un ancla. No evita que las olas golpeen, evita que te pierdas. Es ese tipo de esperanza que te sostiene cuando los días se repiten, cuando las oraciones parecen vacías, cuando las señales no llegan. Es la esperanza que dice, Dios sigue siendo Dios. Aunque yo no entienda, Él sí sabe lo que está haciendo. Esa esperanza no es pasiva, es resistencia espiritual, es fortaleza del alma, es la certeza de que lo que Dios empezó, Él lo va a completar. ¿Y si lo que ves ahora no fuera un obstáculo, sino parte del proceso? ¿Y si lo que tú interpretas como silencio fuera solo preparación? ¿Y si lo que te duele hoy fuera el terreno donde Dios va a plantar algo completamente nuevo?
Cuando tu esperanza está en la promesa, no necesitas ver cambio para creer. Crees y después ves. Porque Dios no te pidió entender la temporada. Te pidió confiar en el autor de la temporada. Él no te llamó a sostener el plan. Te llamó a confiar en su voz. Y si su voz dijo que te levantaría, te levantará. Si su voz dijo que te restauraría, te restaurará. Si su voz dijo que no te dejaría, no te dejará. Tu circunstancia no define tu futuro. Su promesa, sí. ¿Cómo discernir el renacer espiritual cuando aún sientes oscuridad? Hay momentos en la vida espiritual donde algo empieza a despertar dentro de ti, pero tú no lo sientes. No se manifiesta como emoción, no llega como entusiasmo, no aparece como claridad. Es un renacer que comienza en silencio, igual que una semilla que rompe la tierra desde abajo, antes de que cualquiera pueda verla. Y este es uno de los procesos más difíciles de discernir, porque tu alma sigue sintiendo oscuridad, pero algo en lo profundo ya está siendo transformado. La mayoría de las personas creen que la restauración espiritual se nota primero en la emoción, que sentirán paz o un alivio repentino o un fuego interior. Pero lo cierto es que muchas veces la restauración empieza al revés. Dios mueve lo interno antes de que tú puedas percibirlo. Primero ordena tu raíz, luego tu mente, luego tus emociones, y solo después tu percepción cambia. El renacer espiritual es un proceso subterráneo, silencioso y profundo. La pregunta es, ¿cómo discernir ese renacer cuando aún te sientes igual? ¿Cómo saber que Dios está haciendo algo cuando tu alma todavía está cansada, apagada o herida? La primera señal es sutil. Ya no huyes. Puede que no tengas fuerzas para correr hacia Dios, pero tampoco te alejas. Te quedas. Escuchas, aunque sea en silencio, aunque sea sin sentir nada. El hecho de que sigas aquí, buscando, escuchando, respirando, ya es evidencia de renacimiento espiritual, porque el alma verdaderamente perdida no busca. El alma que está siendo despertada, aunque herida, permanece abierta. La segunda señal es que tu interior empieza a rechazar lo que antes tolerabas. No por condena, sino por sensibilidad. Pecados que antes parecían pequeños, ahora pesan. Actitudes que antes justificabas, ahora incomodan. No es culpa, es discernimiento. Es el Espíritu Santo reordenando tu corazón desde lo profundo, aunque tú aún no lo entiendas. Otra señal es que empiezas a sentir un tipo extraño de cansancio, pero no un cansancio desesperanzado. Es ese cansancio que te dice, no puedo seguir igual, algo tiene que cambiar. Ese pensamiento no nace de la carne. Es la voz del Espíritu moviéndote hacia una nueva etapa. El renacimiento espiritual no siempre comienza con fuerza. Muchas veces comienza con hartazgo santo. La psicología habla de microcambios internos, ajustes diminutos en la forma de pensar que casi no se notan al principio, pero que marcan el inicio de un proceso mayor. Dios hace lo mismo, te da pequeñas inquietudes, pequeñas luces, pequeños recordatorios, no para iluminar todo el camino, sino para que des el siguiente paso. Y cuando das ese paso, incluso en la oscuridad, eso es fe viva, eso es renacer. Tal vez hoy sigues sin sentir emoción, tal vez sigues sin ver señales claras. Tal vez sigues orando sin experimentar nada diferente, pero escucha con el alma. La ausencia de sensación no es ausencia de transformación. El movimiento espiritual no depende de tu percepción, depende de su voluntad. Y si Él decidió comenzar algo en ti, nada, ni tu debilidad, ni tu duda, ni tu oscuridad podrá detenerlo. Y si esta oscuridad que sientes no fuera el final, sino el útero donde Dios está formando una nueva versión de ti. Y si lo que tú interpretas como confusión fuera, en realidad, el proceso de desprenderte de lo viejo
para que lo nuevo pueda nacer. ¿Y si tu cansancio fuera solo el anuncio de que una nueva etapa está por comenzar? Discernir el renacer espiritual no siempre es sentir, es permanecer. No siempre es ver, es confiar. No siempre es entender, es rendirse. Y tú estás haciendo eso ahora, incluso sin darte cuenta. Dios ya está obrando. Y lo que hoy parece oscuro, muy pronto revelará luz. Deja que la misericordia toque tu alma hoy. Llegamos a ese punto del camino donde ya no se trata de comprender, ni de analizar, ni de cuestionar. Ahora se trata de abrir el corazón, de permitir que todo lo que escuchaste, todo lo que fue despertado, todo lo que Dios comenzó a mover en lo profundo, llegue finalmente a tu alma como verdad. Porque este mensaje no vino para informarte, vino para abrazarte, vino para recordarte que incluso cuando la esperanza parecía muerta, Dios nunca dejó de sostenerte. Tal vez aún sientes oscuridad, tal vez aún no ves señales, tal vez tu corazón sigue frágil. Y está bien. Dios no espera que llegues fuerte, Él espera que llegues disponible. La misericordia no desciende sobre los perfectos, desciende sobre los rendidos, sobre los cansados, sobre los que ya no saben cómo seguir, pero aún así se presentan ante Él. Hoy quiero invitarte a quedarte quieto por un momento, a sentir tu propia respiración, a dejar que tu mente baje el ritmo, a permitir que tu alma escuche lo que quizás llevaba tiempo sin escuchar. Dios está contigo. No como idea, no como teoría, sino como presencia real. Está aquí, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. No vino a juzgarte, vino a rescatarte. No vino a exigirte, vino a sanar lo que se quebró. Vino a encender lo que se apagó. Mucho de lo que llevas dentro no se va con esfuerzo, se va con entrega. Y esta oración no es un ritual, es un retorno. Un regreso a ese lugar donde lo que eres importa más que lo que hiciste, donde Dios te mira con ternura, no con exigencia, donde la misericordia se convierte en el fuego que enciende de nuevo tu esperanza. Cierra los ojos o abre el alma y ora conmigo. Dios amado, aquí está este corazón, cansado, herido, confundido, a veces vacío, a veces silencioso, pero aquí está. No vengo con fuerza, vengo con necesidad. No vengo con respuestas, vengo con preguntas. No vengo con orgullo, vengo con verdad. Y la verdad es que necesito tu presencia más que cualquier otra cosa. Si mi esperanza se apagó, enciéndela. Si mi fe se quebró, restáurala. Si mis emociones están dormidas, despiértame desde dentro. Si mi alma se siente lejos, acércame con tu misericordia. Si la culpa me ha pesado, límpiame con tu gracia. Si el silencio me ha confundido, háblame desde tu paz. Yo no puedo solo, tú sí puedes conmigo. Yo no sé por dónde empezar. Tú ya comenzaste. Yo no veo nada. Tú lo ves todo. Yo no siento. Pero tú no dependes de mis sentimientos para obrar. Tócame, Señor. Toca mis raíces. Toca mi historia. Toca mis miedos. Toca mis heridas más antiguas. Sopla vida donde pensé que no quedaba nada. Enciende mi espíritu con tu misericordia. Hazme nuevo por dentro y dame la paz que solo tú puedes dar. Hoy entrego mi cansancio, entrego mi duda, entrego mi dolor y recibo tu amor, recibo tu consuelo, recibo tu presencia, recibo tu esperanza. Gracias, Dios, porque aunque yo me apague, tú no te apagas. Aunque yo me rinda, tú no me sueltas. Aunque yo me pierda, tú me encuentras. Y aunque yo camine por la noche del alma, tu misericordia sigue siendo mi luz. Amén.